Gaspar Llamazares, muy buenos días. Buenos días. Escuchando desde hace unos minutos la tertulia, ¿estamos con riesgo de intervención? ¿Podemos ser intervenidos? Bueno, yo creo que no. Yo realmente creo que en el momento en que un país como España se ha intervenido, hace saltar el euro y, por desgracia, hace saltar algo que está en peligro en estos momentos, que es la misma perspectiva de la Unión Europea, de una unión política que, en mi opinión, está en riesgo. Siempre se pensó que la unión económica era la idea de los funcionalistas europeos, iba a dar necesariamente como consecuencia la unión política. Yo creo que la unión económica en estos momentos, sobre todo la política económica neoliberal, está poniendo en riesgo la unión política en la Unión Europea. Pero no creo en el riesgo de la intervención. Sí creo que estamos vigilados, sí creo que estamos observados y controlados. No estoy de acuerdo con el ministro de Economía cuando dice otros harían unos presupuestos peores. No, usted está haciendo los presupuestos de la observancia y del control por parte de los organismos internacionales y por parte de la Unión Europea. Pero fíjese, si ustedes critican los recortes, ustedes en Izquierda Unida han criticado los anuncios del Gobierno en ese sentido, si con esos recortes se ha frenado en algo, pues no sé si la posible intervención, pero desde luego la presión que hay sobre España, ¿qué hubiera pasado si no fuera así? Si el Gobierno no hubiera tomado medidas en ese sentido, ¿qué es lo que están reclamando los mercados de Europa? No tengo la convicción de que se haya frenado nada, ¿no? La prima de riesgo no demuestra luego, ¿no? que haya evolucionado positivamente, tampoco los índices bolsísticos. En definitiva, da la impresión de que cada vuelta de tuerca provoca una reacción más agresiva todavía. Es decir, que nos encontramos ante unos mercados insaciables y ante un Banco Central Europeo, ante una Unión Europea impotente, ¿no? Yo le preguntaba, si no se hubieran tomado esas medidas, que el Gobierno defiende que son suyas, es su hoja de ruta, ¿cree de verdad que estaríamos mejor, de otra manera? Probablemente tuviéramos más margen de maniobra si no hubiéramos tomado esas medidas, pero desde luego lo que ha demostrado los mercados, lo que ha demostrado la Unión Europea es que no se cree el presupuesto de España, no se cree el presupuesto para este año y tampoco se cree la enmienda a totalidad del presupuesto que ha presentado el propio Rajoy con el recorte de los 10.000 millones de euros, que en definitiva significa volver al redil del recorte de déficit de la Unión Europea, porque aquí Rajoy nos vendió que había logrado flexibilizar el déficit que nos imponía la Unión Europea. Si ustedes suman la previsión de recorte del presupuesto más la previsión de recorte de los 10.000 millones de euros, estamos en la previsión de déficit inicial. Es decir, Rajoy no ha conseguido nada y lo que se ha provocado, en mi opinión, es una situación de inseguridad. ¿Por qué? Porque la propuesta de recorte, tanto presupuestario como el recorte adicional, lo que, en mi opinión, traslada a la ciudadanía y traslada a la confianza de los ciudadanos, fundamentalmente, es que en España se está apostando por cumplir con el criterio de deuda, pero el objetivo no es ni el empleo ni la recuperación económica. Es decir, que ese recorte del déficit, el mismo Fondo Monetario Internacional lo acaba de denunciar, ese recorte de un punto de déficit significa 0,7 menos puntos de PIB. Esa es una barbaridad que nos lleva a la depresión económica, que nos lleva a un desempleo masivo de más de 6 millones de personas y que nos lleva a no poder pagar la deuda y, por tanto, a estar en una situación peor que la situación anterior. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, que las vueltas de tuerca no solamente no solucionan el problema, sino que lo acentúan. Pero ayer el presidente, en defensa de todas estas medidas que usted está relatando, utilizaba un argumento que es cierto, la legitimidad. Él recordaba, oigan, yo el 20 de noviembre obtuve este resultado, el resto de la Cámara no, nosotros sí. Por eso estoy tomando estas decisiones. ¿Qué legitimidad? La legitimidad del de las urnas, señor Llamazares. Que yo la pongo entre comillas. Bueno, la legitimidad no, ahora podemos criticar las medidas o no, pero... No, la legalidad no me cabe ninguna duda. La legitimidad de adoptar medidas que no presentó en campaña electoral, incluso abiertamente contrarias a lo que dijo en campaña electoral, no tiene ninguna. ¿Cree que si hubiera elecciones hoy la gente cambiaría? El tema del copago lo negó el presidente del Gobierno y lo negaron todos los candidatos del Partido Popular. ¿Y no está en marcha todavía? No, pero acaba de decir la ministra de Sanidad que van directamente al copago. Que es una de las opciones, ha dicho que es una de las opciones y que a ella no le gusta. Yo se lo digo, en el conocimiento que tengo de la administración sanitaria, no hay posibilidad de recorte de 7.000 millones de euros en la sanidad española. No hay posibilidad. Hemos recortado ya el 10%, otros 6.000 millones, otros 7.000 millones. Es decir, recortar el 20% del sistema sanitario no es posible. Pero le digo a continuación, la única fórmula que puede ingresar algo en el sistema sanitario, es decir, que puede hacer un balance entre repago y el balance que ellos consideran de disuasión, pero es inútil, en mi opinión, es la que están barajando en estos momentos, que es el incremento del pago farmacéutico. Pero le digo a continuación, como el sistema sanitario español está tomado por las compañías multinacionales farmacéuticas, las compañías multinacionales farmacéuticas lograrán
corregir esa medida del gobierno español y, por tanto, lograrán imponer fármacos más caros. ¿Sí? Esa es la realidad de lo que ha pasado últimamente. ¿Cree que eso puede en ocurrir? nuestro país? De todas maneras, cada vez que ha habido una medida de control del sistema farmacéutico, como las compañías multinacionales tienen un poder omnímodo en la mayor parte de los sistemas sanitarios, desgraciadamente también en el nuestro, corregirán y reorientarán el gasto sanitario para lograr incrementar el gasto farmacéutico y que finalmente lo comido por lo servido. Es usted muy vehemente en la exposición, pero ha dicho una frase que realmente suena muy dura. Ha dicho que ese recorte va a suponer un incremento de muertes en España porque cuando la sanidad quiebra o no cubre suficientemente aporta negativamente a la mortalidad. Suena durísimo y quiero saber si tiene algún dato. Estudios todos, es alarmante. Los que quieran ustedes. Lancet, por ejemplo, recientemente en relación a la realidad económica inglesa y a la realidad económica griega. Primera conclusión, las crisis económicas producen enfermedad y mortalidad. Cada bajada del crecimiento, cada recorte del sistema social produce enfermedad y mortalidad. Hay que ponerle cara a las cosas que hacemos. Hay que ponerle cara, en mi opinión, al recorte sanitario. Grecia, en estos momentos, el fuerte recorte y la crisis económica griega está aumentando las enfermedades psíquicas, pero también enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, porque tiene una relación psíquico-física, y luego, por otra parte, está aumentando los suicidios en Grecia. Han aumentado de manera pavorosa en Grecia durante los últimos tiempos. Por lo tanto, las medidas económicas tienen consecuencias humanas, y hay que empezar a hablar de eso. Hay que empezar a hablar no tanto de macroeconomía, como hay que empezar a hablar de los ciudadanos, de vez en cuando. Hablar de los mercados está bien, pero hay que empezar a hablar de vez en cuando de los ciudadanos. Y el gobierno está anunciando un recorte de 7.000 millones de euros en sanidad. Es prácticamente, junto con el recorte anterior, el recorte del 20% de una de las sanidades más eficientes y mejores de la Unión Europea, hay que decirlo todo, bueno, pues que provocará alargamiento de las listas de espera, provocará mermas en la calidad de la atención, provocará más enfermedad, provocará que la gente llegue más enferma al sistema sanitario y provocará un incremento de la mortalidad. Y entonces, que eso está ahí, y yo anuncio también en relación a estudios españoles, informe reciente de SESPAS y de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Los dos hacen el mismo informe en relación crisis económica, ajustes y enfermedad. Yo le pregunto, entonces, ¿qué hacemos? Porque todo el mundo coincide que el sistema sanitario funciona y es verdad que es uno de los que mejor funciona, pero el gasto es absolutamente brutal. ¿Qué se hace entonces? Brutal, no es verdad, no es verdad. Hay quien defiende que tiene que haber un recorte, y es evidente porque a nadie le gustará, supongo, anunciar 10.000 millones menos. Que defiendan lo que les parezca, pero el gasto sanitario en nuestro país es muy inferior a equiparación de poder de renta al resto de los países europeos. Pero ya sabe a lo que me refiero, la deuda ha ido creciendo. Es más eficaz que el sistema sanitario alemán y que el sistema sanitario francés, pero no tenemos dinero que para se gastan pagarlo. 2 puntos más del PIB que nosotros. ¿Cómo que no tenemos dinero para pagarlo? Eso es lo que le pregunto, ¿de dónde? Mire, ¿Cómo se evita el recorte? Tan solo con el fraude de este país pagamos el sistema sanitario anualmente, con los 60.000 millones de fraude que existen en España. Pagamos, pero si quieren que paguemos, por ejemplo, lo que en estos momentos inquieta al gobierno, que parece ser que es que tenemos deudas con las empresas farmacéuticas y con las empresas tecnológicas. Yo tengo que decirles que España ha sido una bicoca para las empresas farmacéuticas y las empresas tecnológicas, y que no estaría mal que después de haber ganado miles de millones durante un año o durante año y medio, no los ganen. No pasa nada, no se van a ir de España. Tienen un mercado cautivo y un mercado importantísimo. Que nos perdonen la deuda. 12.000 millones de euros al año ganan los señores de la farmacia, y con ello dedican el 30% a publicidad y a incidir en los médicos. Eso es lo que está pasando. Pero usted está diciendo que perdonen la deuda, que en un momento como la deuda que hay... Yo le doy una indicación, tan solo con que nuestro impuesto de sociedades sea un impuesto de sociedades que en términos efectivos no sea del 10% en las grandes empresas como es ahora, sino que se equipare con el impuesto de sociedades de la media comunitaria, tendríamos los 4 o 5.000 millones, que es lo que van a obtener, que ellos pretenden obtener con el recorte del sistema sanitario, porque no van a obtener más, porque no hay más posibilidades. Habla del fraude fiscal. De momento ningún gobierno se ha puesto a ello, digamos, en ese volumen. Bueno, sí, hemos puesto el zorro a cuidar las gallinas. Sí. Los 60.000 euros, desde luego, no los hemos visto. 60.000 millones de euros. Y ustedes anuncian respecto a la amnistía fiscal que lo van a recurrir. No sé si ya tiene argumentación jurídica para cómo se puede atajar eso. Sí. Bueno, en primer lugar es contradictorio que en un país que dice que los impuestos son progresivos, lo que haga un gobierno sea amnistiar a aquellos que defraudan. Pero lo más grave es que el gobierno pretende amnistiar a los delincuentes, es decir, amnistiar a aquellos que tendrían pena de cárcel
si realmente se llevaran ante la justicia. Eso sí que es inconstitucional, porque en España está vetado, según la Constitución, el indulto generalizado, y en este caso estamos ante un indulto generalizado y preventivo. Por lo tanto, en nuestra opinión es claramente inconstitucional esta medida del Gobierno, además desde el punto de vista ético repugnante, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opina de ese otro límite de los 2.500 euros en efectivo que estos días hemos escuchado que proponía también el Gobierno y que era una reivindicación que había habido también desde Izquierda Unida? Lo hemos planteado nosotros en distintas ocasiones, pero no me creo nada. Es decir, quiero decir, el Gobierno tomó una medida puntual, pero se ha cargado de la agencia tributaria a lo mejor de los profesionales que habían luchado hasta ahora contra el fraude fiscal y ha puesto al frente de esa función en la agencia tributaria a una persona que ha sido condenada por fraude fiscal, al zorro a cuidar de gallinas. ¿Cómo puedo creer que hay una lucha decidida contra el fraude si al mismo tiempo el Gobierno aprueba una amnistía a los defraudadores? Pero esa no medida tiene en concreto, ninguna credibilidad. Pero esa medida en concreto, ¿cree que no la van a poner en marcha? Lo digo porque era una de sus reivindicaciones, la de los 2.500 euros. La venimos planteando nosotros durante mucho tiempo, es una medida del Gobierno, pero es una medida cosmética, porque el resto de las medidas antifraude el Gobierno no piensa adoptarlas, sino lo contrario. Enmienda a la totalidad, en este caso, a la reforma laboral. De hecho, hoy en la sesión del Congreso va a haber varios temas y este es uno de ellos, la amnistía fiscal y la reforma laboral. ¿Cómo es la reforma laboral que plantea Gaspar Llamazares, Izquierda Unida, la izquierda en este caso, para salir de esta y de ese número tan tremendo de parados? Bueno, si realmente la reforma laboral lo que pretende es que en vez de las crisis económicas gravitar sobre los despidos, las crisis económicas produzcan flexibilidad interna en las empresas, hay que decir que esta reforma no va en ese sentido. La reforma del Gobierno lo que hace es que en los próximos meses los 5.300.000 se transformen en 6 millones de desempleados y además la sustitución de los empleados de calidad, de los empleados que tienen formación, por empleados, llamémosle, precarios. Ese es el modelo del Gobierno, porque en definitiva estamos ante una devaluación del trabajo y ante una devaluación de las rentas salariales. La idea es que si bajamos un 20% los salarios, aumentaremos el margen empresarial y entonces recuperaremos la economía. Lo que no sabe el Gobierno es que la mayor parte de lo que vendemos en España lo vendemos dentro de nuestro país. Vendemos el 70% a nuestros propios ciudadanos. Por tanto, si deprimimos la renta de nuestros ciudadanos, lo que hacemos es deprimir la economía española. En ese sentido, nosotros lo que proponemos es lo contrario de lo que plantea el Gobierno. Nosotros nos centramos en el empleo de calidad y nosotros lo que hacemos es una flexibilización acordada dentro de las empresas. Flexibilización acordada entre empresarios y trabajadores en el seno de las empresas. Y creemos que eso es lo que permite que los golpes que hay en momentos de crisis económicas sobre el empleo no se transformen en despidos y en paro, sino que se transformen en una flexibilización de horarios o una flexibilización del trabajo. Pero usted habla de empleo de calidad y es algo que suena bien, seguramente todo el mundo que le esté escuchando ya, pero el empresario tiene que generar ese empleo de calidad y ahora mismo no parece que haya condiciones, porque no hay dinero, sobre todo, porque no fluye el crédito, por un montón de razones. ¿Cómo se genera ese empleo de calidad del que usted habla? Claro, porque es que la política que estamos haciendo es la política contraria. Es decir, por una parte, el Gobierno adopta una reforma laboral que no es tal reforma laboral, sino que es prácticamente un expediente, un gran expediente de regulación de empleo en este país, que traslada el precariedad a despidos. Esa es la realidad del Gobierno, y al mismo tiempo el Gobierno adopta unas medidas de ajuste que, lejos de recuperar la economía, lo que hacen es deprimir la economía. Bueno, pues la solución, en nuestra opinión, está en el terreno contrario. Por una parte, como digo, en relación al empleo de calidad y la flexibilidad interna, que por ejemplo habían acordado sindicatos y empresarios poco antes de las medidas del Gobierno, y por otro lado, apurar los márgenes que tenemos en España y en la Unión Europea, que los hay, por ejemplo en la lucha contra el fraude, en la reforma fiscal, para que haya, además de medidas más a largo plazo en materia de déficit, medidas inmediatas de recuperación de la economía. Impulso público a la economía española. Sin el impulso de la economía, vuelvo a repetir, cuando nuestra producción va directamente a los consumidores en un 70%, sin el impulso de la economía estamos abocados a la recesión económica y a la depresión económica. Y a no pagar además la deuda, no la vamos a pagar. Bueno, hablemos también de Andalucía y de Asturias. Empiezo por Andalucía. ¿Izquierda Unida va a estar en el Gobierno o va a apoyar la investidura de Griñán como presidente? ¿Cuál es la opción que se está barajando ahora mismo en su partido? Bueno, se están barajando las distintas opciones que parten de la premisa de que nosotros no vamos a permitir un gobierno del Partido Popular en Andalucía. Y tampoco lo vamos a hacer, si podemos, en Asturias. Pero luego, cómo vamos a estar dependerá del propio programa. Es decir, si hay un programa de mínimos, pues habrá un compromiso de mínimos. Si hay un programa, bueno, pues sólido, solvente, fuerte,
que se centre en la regeneración democrática y que se centre también en una salida social de la crisis y en el empleo, pues nuestra responsabilidad será mucho mayor, incluso la responsabilidad de gobierno. Pero eso es lo que están valorando. ¿Cuál le gustaría a usted, de las dos opciones, desde fuera o desde dentro? Hombre, a mí me gustaría que el compromiso programático fuera el más ambicioso y que nos permitiese gestionar a nosotros una parte importante de ese programa, pero ya veremos lo que sale de la negociación y ya veremos lo que deciden también los compañeros de Andalucía, que es los que en definitiva de manera participada deciden. Donde hay, por cierto, dos almas o un alma y media. Y le pregunto por Sánchez Gordillo lo que dice él dentro del partido y también esa otra denuncia que hay, participó como un piquete y hay una polémica montada por cómo ha podido hacer eso o no. Dígame, de las dos cosas. Yo defiendo la pluralidad dentro de la izquierda y dentro de Izquierda Unida y me parece legítimo que haya quien piense que no se debe de estar en el gobierno como haya quien piense que se debe estar en el gobierno. Se trata ahora de poner encima de la mesa los datos, confrontar posiciones y llegar a una solución acordada, lo mejor posible, si es consensuada mejor y si no, por mayoría. Pero no lo veo con ningún tipo de preocupación. Y en el caso de las denuncias que ha habido, ya le digo, como piquete informativo le ha denunciado el propietario de un restaurante, a Sánchez Gordillo, que pertenece a su partido, ¿qué opinión le merece eso? Bueno, puede haber denuncias, yo he sido piquete también sí, lo que en pasa que muchas movilizaciones y se habla de que hubo un robo en ese establecimiento de las movilizaciones, nada más. No, pero yo le hablo de una denuncia en la que se habla de robo incluso, que en ese restaurante ocurrió algo más. Eso tendrán que demostrarlo, pero yo no creo que una persona como Sánchez Gordillo, en ningún caso, tengo total confianza desde el punto de vista de la honestidad personal. Otra cosa es que desde el punto de vista político podamos no coincidir. Asturias, su tierra. Izquierda Unida y el PSOE están ahora mismo, me parece que hoy mismo hay también una reunión. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cree que van a poder gobernar junto con el PSOE? Bueno, yo creo que Asturias es una partida de mus, pero una partida de mus que en este momento está jugando en el terreno de la derecha. La derecha es la que ha provocado esta crisis, la derecha es la que ha utilizado la campaña electoral como campo de batalla entre ellos, con ganadores y perdedores. Yo creo que el gran perdedor de esta batalla ha sido Álvarez Cascos y el Foro, y ahora creo que la partida de mus es quién paga los platos rotos de la derecha. Yo creo que la cuestión está ahí, quién paga los platos rotos, pero creo que las posibilidades en este momento son mayores para el candidato socialista que para el candidato de la derecha, porque hay más aversión en la derecha entre ellos que la aversión que puedan tener a un gobierno distinto del gobierno del Foro. Esas dos partes, ¿qué va a hacer UPyD? ¿Qué cree? Usted que conoce muy de cerca esa situación. Yo creo que UPyD tiene un protagonismo envidiable en estos momentos, pero si se produce lo que yo creo, no va a decidir UPyD. ¿Qué es? Que es que el Partido Popular finalmente no votará la investidura de Cascos. ¿Habrá castigo para Cascos desde el Partido Popular? No, yo creo que el Partido Popular sabe que allí se juega o partido o gobierno. Y yo creo que el Partido Popular cada vez está más cerca de defender el partido antes del gobierno. Tiene mucho gobierno ya. Lo que quiere tener en Asturias es partido. Bueno, vamos a ver si acerta el señor Gaspar Llamazares, que como digo conoce... Los cálculos políticos pueden no acertar. Sí, son cálculos solo. Vamos a escuchar por aquí a Germán Yanque. Muy buenos días, San Gaspar. A mí me gustaría pedir una explicación, pero no como una exigencia, sino una aclaración en el tema del impulso público que, lógicamente, desde la izquierda usted defiende. Porque, claro, estamos en una situación en que ya la teoría de decir impulso privado, impulso público, está muy bien, pero cada vez sabemos más de economía, o por lo menos tenemos la angustia de las cifras. Las posibilidades de manejo del presupuesto son limitadas. Usted dice que incluso para reducir ya no hay manera, etcétera. Entonces, ¿qué entiende usted en la circunstancia actual por impulso público? ¿El Estado debe observar qué nichos de mercado hay, crear empresas públicas? ¿El Estado debe crear 3 ICOs más o un banco hipotecario? No sé, ¿qué es lo que entiende usted por el impulso público? Bueno, en primer lugar, que no es posible recuperar nuestra economía únicamente con ajustes, ¿no? Los ajustes nos llevan directamente a la depresión y nos llevan, bueno, pues a perder empleo. Por tanto, si se trata de poner en un primer plano la recuperación de la economía y el empleo, hay que combinar, por un lado, un alargamiento del periodo de cumplimiento del déficit. Yo leí el otro día en la deuda japonesa, ¿no? ¿Sabe en cuánto está? En el 220% del PIB japonés, 220%. Nosotros tenemos una deuda que no está ni siquiera en el 70%. Tiene una ventaja que casi todos se la deben a sí mismos. Nosotros se lo debemos a los de fuera. Inferior. Pero es que además Japón, yo le doy una indicación, Japón, a pesar de esa deuda del 220%, pretende gastarse
en la recuperación de la economía japonesa después de Fukushima más de 190.000 millones de dólares. Bueno, pues lo que digo no significa una posición de izquierda, es una posición racional. Y es que junto a las medidas que se han dado en llamar de saneamiento económico, pero que son un ajuste salvaje, que nos llevan directamente a una cura de hambre, es necesario adoptar medidas de recuperación de la economía. Y en mi opinión, en la opinión de Izquierda Unida, hay margen fiscal para ello. Hay margen fiscal en la lucha contra el fraude, hay margen fiscal también en el impuesto de sociedades o de plusvalías, o por ejemplo en las SICAF, en las sociedades donde defraudan a tope, ¿no? ¿Y eso para qué? Bueno, pues eso para tomar iniciativas, por ejemplo, de una banca pública. El ICO tiene ficha bancaria, pero el ICO está llevando el dinero a través del banco privado. El banco privado recibe el dinero al 1 y se gana 3 puntos únicamente en gestionar el dinero público. No, que el ICO pueda llevar directamente ese dinero a un precio bajo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Ese sería un mecanismo, ¿no? Un mecanismo, en nuestra opinión, válido. Y luego otro mecanismo es, por ejemplo, nosotros no decimos nada nuevo. En la época de Roosevelt, Estados Unidos crea una iniciativa por el empleo, que inicialmente es una iniciativa pública y mixta, y finalmente termina en manos del sector privado. Bueno, pues si eso se hace en Estados Unidos, que son la ortodoxia liberal, la ortodoxia capitalista por excelencia, ¿por qué no lo podemos hacer en España? También una iniciativa pública que pretenda la cualificación de los ciudadanos y el empleo. Anabel. Sí, es evidente que por la exposición que usted hace tiene un modelo económico, un modelo para salir de la crisis diferente al del que está llevando a cabo el gobierno. Pero si se pudiera hacer por un momento abstracción de esto, que yo reconozco que es importantísimo, claro, la hoja de ruta de cada uno, ¿usted cree que el país está para una reedición de lo que fue en la transición los pactos de la Moncloa, o el país está, o convendría un pacto nacional parlamentario para salir de la crisis, o que no, que se dé vía libre al juego de las mayorías y que cada uno haga lo que pueda? Yo vuelvo a los clásicos, eso es puro idealismo en el día de hoy. En el día de hoy a lo que asistimos es una guerra de clases por parte de un sector minoritario de la sociedad española que no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad en la salida de la crisis y que quiere salir de la crisis sobre la base de devaluar los salarios de la inmensa mayoría de los españoles, incluso de arrebatarles sus conquistas sociales. Eso es a lo que asistimos. Entonces, ¿qué pedimos en estos momentos? ¿Un acuerdo cuando ellos están armados y queriendo expoliarnos? No, yo creo que no hay posibilidades de acuerdo. En estos momentos lo que hay posibilidades es de defender las conquistas. En primer lugar, de defenderse frente a la reforma laboral, que es un expolio de rentas salariales, y en segundo lugar, defenderse frente al intento de acabar con el sistema social, de acabar con la sanidad y la educación públicas, que son eficientes y lo único que quieren es buscar nuevos nichos económicos para sus amigos. Yo creo que eso es lo que cabe en estos momentos hacer, pero plantear en estos momentos un gran acuerdo de la Moncloa, cuando la salida es claramente la contraria, es la imposición de una minoría a la mayoría, a mí me parece puro idealismo en estos momentos. Sí. Fernando. No, me parece muy relevante esa reflexión que hace, porque efectivamente, terminada la construcción, los 3 grandes nichos de negocio que quedan para el sector privado son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y es verdad que se está produciendo una ofensiva para hacerse con esos mercados. Pero hay algo en lo que me parece llamativo. Hay que decir a todo ello que son más caros. Es decir, que aquellas comunidades autónomas que tienen más problemas hoy en sanidad son las comunidades autónomas más privatizadas, son las que tienen más gasto sanitario. Y pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos gasta el triple en sanidad que España, el triple, a igual poder de renta 3 veces más. Eso demuestra que el sistema privado no solamente tiene una baja cobertura, cubre a menos del 50% de los americanos, que el 50% están sin cobertura sanitaria, sino que además resulta carísimo, carísimo. Por tanto, el argumento de que vamos a ahorrar nada, no vamos a ahorrar nada, vamos a dar negocio a determinados amigos. No, en eso estoy de acuerdo, pero pregunta, Fernando. Quería discrepar, porque en lo que discrepo es que hay una batalla, una lucha de clases en este país, porque el hecho es que en muchas comunidades autónomas donde ha gobernado el Partido Popular, es decir, se ha visto su modelo de gestión, han vuelto a salir ganadores, y no solo en esas comunidades autónomas, sino que hay muchos obreros, para decirlo en un lenguaje comprensible, que votan al Partido Popular. Y esto me suscita la siguiente pregunta. Yo cuando anoche puse en Twitter que iba a venir usted, la pregunta más repetida, porque pedí a la gente que enviara sus preguntas, creo que las ha visto porque algunos le ponían copia a usted. La pregunta más repetida es, ¿para cuándo una izquierda unida? Porque todo ese modelo que usted propone
podrían gobernarlo, podrían llevarlo a práctica si hubiera una concertación tal como la hay dentro de la derecha, dentro del Partido Popular. Pero ustedes no se han conseguido poner nunca de acuerdo con el Partido Socialista y con las otras izquierdas o partidos como ECUO, que últimamente también ha habido algunas discrepancias públicas. Adelante. Bueno, en primer lugar, que hay una guerra de clases en Europa y que se está aprovechando la crisis para desmantelar las conquistas de los trabajadores es, en mi opinión, incontestable, ¿no? Incontestable que en Europa en estos momentos existe lucha de clases, lo que pasa es que la van ganando los otros. La va ganando fundamentalmente la clase propietaria, que se está haciendo con el modelo social y se está haciendo también con la democracia, convirtiéndola en una plutocracia o democracia de poder únicamente, ¿no? Eso no quiere decir que luego no haya mayorías parlamentarias que en determinado momento apoyen a la derecha. Eso no es contradictorio, en mi opinión. Sobre la unión de puede la haber izquierda. mayoría Sí, que que se nos va el tiempo, estamos ya fuera. Pero con respecto a la unidad de la izquierda, ¿sobre qué base? La unidad de la izquierda sobre un programa alternativo al golpe de mercado, la unidad de la izquierda sobre un programa de otra Europa, de acuerdo, mañana mismo. Pero la unidad de la izquierda para un proyecto social liberal que prácticamente sea un proyecto de la derecha compasiva, nosotros no tenemos ningún interés en esa orientación. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos mucho, como siempre, a Gaspar Llamazares que haya estado aquí en los desayunos. Gracias. Gracias.